Y a propósito de esta información y de otras que son temas de interés general que vamos a estar abordando en la jornada del día de hoy, precisamente tenemos aquí en Local Noticias la visita del gerente de la cooperativa, el ingeniero Roberto Aliciardi. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, muy bien. Bueno, estábamos hablando precisamente mientras escuchábamos la nota recién, lo referente a este modo que tiene la cooperativa también de conocer con anticipación estos alertas y trabajar de manera conjunta con el asociado que vive en zona rural para evitar este tipo de incidentes. Sí, nosotros recibimos de la provincia, del servicio meteorológico, cuáles van a ser las zonas con fuertes vientos. Una vez que recibimos eso, lo compartimos con nuestro sector rural, tanto sea como norte como sur, fundamentalmente que son los dos más largos, porque el servicio norte, como para que tengamos una idea, pasa Corralito, es decir, está más allá de la localidad de Corralito nuestras redes rurales. Y el servicio del sur está a la altura casi de los tres pozos, como para tener en referencia, los que viven en el campo saben bien de lo que estamos hablando. Entonces se coordina con ellos a través de grupos de WhatsApp y se le dice, bueno, el viento muy fuerte va a ser entre tal horario, y en ese horario que se les avisa a todos, se le plantea, mire, la idea es cortar de tal hora a tal hora. Si alguien tiene inconveniente, lo vemos cómo lo podemos achicar o coordinar distinto. Pero todo ese servicio lo hacemos en unión con el sector rural nuestro. ¿Por qué? Porque todo el sector rural está también los pastos muy secos. Si por desgracia con un fuerte viento se corta un cable, se prende fuego un campo, hace un desastre. Exacto. Y entonces coordinamos con ellos esos días de fuerte viento, si no hay necesidad, porque ahora casi la energía no la están usando, se hacen los cortes. Y está todo programado y coordinado con los dos sectores rurales más importantes que tenemos, tanto el norte como el sur. Y de esta forma nos evitamos que haya también incendio en nuestra zona donde tenemos nuestras líneas. Claro, y con un modo que es factible conocerlo debido a las alertas, digamos, de esta manera se previene y sabiendo se coordina con el asociado. Entonces toda una cosa. Sí, todos los asociados lo saben en el grupo de WhatsApp, que es muy simple, dice Rural Norte y Rural Sur, para no errarle, así que son simples, nuestra gente trabaja coordinadamente y nadie siente la falta de servicio y está todo bien. Y se evita un riesgo impresionante, ingeniero. Impresionante. Es así, eso lo trabajamos coordinado. Bien, bueno, eso a raíz de lo que justamente estábamos viendo en este momento. Subsidios de energía eléctrica es un tema que venimos abordando, hemos hecho varias notas, se extiende el plazo y los asociados tienen que saber, primero, de qué se trata el subsidio, por qué deberían tener subsidio o son beneficiados en este caso, a quiénes abarca. Bueno, nosotros tenemos tres categorías de usuarios residenciales. Son los N1, alto poder adquisitivo, N3, poder adquisitivo medio, y N2, bajo poder adquisitivo. Eso es una clasificación ideada por el gobierno nacional para todo el país. Ahora, el 4 de septiembre, vence la inscripción para los N2 que tenían tarifa social y nunca habían hecho el trámite de inscripción. Generalmente, para vos ser N2, seguramente has tenido que hacer el trámite, pero en un determinado tiempo, la provincia coordinó con la nación y dijeron, bueno, a todos estos N2 que le damos tarifa social, los ponemos como N2 sin ningún tipo de inscripción. Ha pasado el tiempo y el gobierno nacional dijo, no, le vamos a dar que se inscriban para ver quién vive, quién tiene ese servicio y todo lo demás. Y ahora el 4 de septiembre vence esa inscripción. De nuestros usuarios, que ya tenemos, que eran 670, nos han quedado 472. Usuarios que hasta el día de hoy no hemos visto que hayan hecho el trámite en la nación o que la nación nos haya devuelto el contacto. Por supuesto que hay siempre una demora, no podemos decir que no han hecho. Lo que podemos decir es que todavía no impactó en la base de datos que nos manda la nación.
Es muy importante que la gente lo haga, así pase el 4 de septiembre. Todos los usuarios que son N1, los N1, ¿cómo lo hace? Si vos no hiciste el trámite, vos sos N1. Eso. Si nunca hiciste el trámite, así, no importa lo que ganes, no se fije el gobierno. Y si usted no hizo el trámite, Claro, entra en esa clasificación. entra en esa clasificación por default, como se llama, es decir, por default, es decir, usted no se inscribió, Sí, sí, por omisión. por omisión, Exacto. es N1. Entonces, siempre hay que inscribirse diciendo, porque los topes, hoy un tope para ser N1 está casi en los 3 millones de pesos, que es muy alto. Y grupos familiares que ganen eso, no hay tantos. Pero sin embargo, N1 hay muchos. ¿Por qué? Porque antes el gobierno anterior había sacado que no podía comprar dólares, que si le habían dado un subsidio, digamos, a la empresa cuando le pasó la pandemia, no se podían inscribir. Claro. Toda esa historia se terminó, Claro. no rige más. Entonces, siempre, por favor, que lo hagan, porque la diferencia entre un N1 y un N2 en tarifa eléctrica hoy no es del 50%, pero es del 32%. Pero el 32% es mucha plata por kilovatio. Es casi 53 pesos más el IVA, más todo. Cuando se acuerda, casi es 70 a 80 pesos por kilovatio Claro. de diferencia, Claro. que se vuelve mucha plata. Multiplicado, sí. Muchísimo. Porque si gasta 200 kilos por 80 pesos, son Sí, sí, sí. 16.000 Sí, pesos. sí. Ingeniero, estas personas de las cuales hablábamos que había quedado un remanente que todavía no había hecho nada, ¿habían sido notificadas? Todos han sido notificados, nosotros lo hemos notificado por mail Uno por o por uno. WhatsApp, uno por uno. Le hemos dicho que se acercaron a la cooperativa si querían que lo ayudaran o hicieran los trámites. Pero si no, siempre hay tiempo. Bien. Por más que vence, a lo mejor un mes lo pierde, pero el otro mes lo vuelve a tener. Pero si no hace el trámite, nunca lo va a tener. ¿Y en la factura es legible saber? En la factura dice muy claro, dice N1, N2 Claro. y N3. En la factura, en el costado derecho donde están las tarifas, ahí dice usted, no dice usted, sino dice N1, N2 Claro. y N3. Uno puede saberlo. Y cuando hay más de un medidor, por ejemplo, Cuando- sí. el asociado tiene más de un medidor, ¿qué hace? Cuando hay más de un medidor, el gobierno ¿qué hace? Te adjudica, porque dice, ¿dónde vive una persona? Puede vivir En en un un solo domicilio. lado. Entonces, en un solo lado te da, si vos sos N2, te da N2 y en los otros te coloca N1. Y seguramente ahí alguien vive. ¿Qué es lo que le decimos? En ese otro lugar que alguien vive, vos podés tener el medidor a nombre tuyo, pero el trámite lo puede hacer a nombre del inquilino, a nombre de un hijo, porque alguien vive ahí. Claro, claro. Es decir, no hace falta que la conexión eléctrica esté a nombre de la persona que hace el trámite. Exactamente. El trámite lo puede hacer cualquiera. No es que le va a marcar que por defecto ya lo tiene realizado, sino No. que la persona Entonces, que vive en ese sí. suministro que él no vive, la persona que vive lo puede hacer al trámite. Y no es que la conexión vaya a cambiar de nombre. El nombre se irá viniendo a la boleta a nombre de esa persona que está registrada, pero el subsidio sale al nombre de la persona que lo solicitó. Es decir, alguien, no hace falta ser el dueño del medidor, ni Exacto. ni tener contrato de alquiler, ni nada. Basta con agarra la factura, dice, yo aquí en tal domicilio, soy fulano de tal, estoy viviendo, tengo este número de medidor, este número de registro, y con eso basta. Y ya le cambia la categoría el gobierno. Exactamente. Entonces se lo puede hacer siempre, no hace falta que el medidor esté a tu nombre.
Otra de las dudas que generaba y de consulta es si la persona cambió por ejemplo, de ser un trabajador activo, pasó a ser pasivo, un jubilado, por ejemplo, vuelve a realizar el trámite cuando... Y que ahí lo tiene que hacer. Suponete vos que vos trabajabas en una empresa y ganabas muy bien, pero te jubilaste. El recorte llegó. Y el recorte llegó. Entonces, ¿qué hace? Te puede inscribir siempre. Bien. Por más que vos antes te hayan clasificado en N1 por lo que vos ganabas eras N1, ahora por ser jubilado podés ser tranquilamente N2. O no hace falta que seas jubilado. O porque te despidieron, sí. porque se renunciaste. redujo el ingreso Porque se te redujo el ingreso por diversos motivos. Porque a lo mejor en la casa trabajaban 3 Exacto. y de los 3 quedó uno solo. Bien. Trabajando porque las empresas que estaban se achicó. Entonces sí. vos siempre lo podés cambiar. Se puede hacer este trámite, a veces la gente se enrolla mucho porque no sabe cómo hacerlo. En la cooperativa se estuvo brindando esta y se sigue brindando la posibilidad. Siempre cuando uno va tiene que llevar la factura de energía y la factura del gas. Y con eso el personal de la cooperativa le hace el trámite ahí in situ. Se lo hace el trámite in situ porque tiene que estar él presente. Bien, claro. No es que algo que nosotros lo podamos por hacer. Encargo, bueno, te paso un dato. No, porque después te pide los ingresos, te pide del documento el número de trámite, y vos tenés que tener el número de trámite del documento. Son todas cosas personales que no pueden quedar en la cooperativa. Y es un trámite rápido, es decir, la persona sabe que va a la cooperativa y en un momento lo soluciona. Se va a su casa con el trámite realizado. Y es importante porque los descuentos son importantes. ¿Hasta cuándo van a seguir? Y eso hasta que disponga el gobierno nacional. Claro. Pero si uno no lo hace, no tiene los descuentos, que son en muchos casos importantes. Es válido también aclarar que si el registro del subsidio se hizo en años anteriores, en esta disposición la tienen que volver a hacer, no hay ningún problema. No, si uno es ya N2... No, pero digamos, cuando se modificó el estatus de vida, esto que usted venía diciendo. Si eso hay que hacerlo inmediatamente, porque vos podés acceder a los subsidios y no es que la cooperativa lo decía, la cooperativa no decía nada porque esto es una página nacional, ni la provincia lo decide, la nación decide en qué categoría los coloca. Y a nosotros nos llega a través de la provincia cómo quedó encuadrado, si en N2, en N3 o en N1. Nosotros vemos el resultado final, no es que opinemos de alguno de los 3 resultados. Bien, ¿y el tiempo de impacto entre...? Y generalmente tarda unos 30 a 40 días mínimo. Por eso siempre uno lo puede hacer al trámite. Y aparte de eso, todos los días se hacen conexiones nuevas. Y cada conexión nueva va para siempre a ser N1. Todas las conexiones nuevas siempre van a parar N1. Una vez que llega la primera factura, ahí nomás uno tiene que hacerla. Perfecto. Cuando le llegó la primera factura, que ya tiene número de medidor, número de asociado, todo, con eso inmediatamente lo tiene que hacer. Porque si no, siempre va a ser N1. Exactamente, por defecto. Ingeniero, gracias. Muchas dudas sobre este tema, aparecen en los plazos, se vence, sin embargo se puede seguir haciendo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la diferencia es mucha y bueno, necesitamos aclarar un montón de aspectos que la gente sigue teniendo duda y consulta. Pero bienvenido y que lo sigan haciendo es muy importante para nosotros. Gracias por su presencia y su tiempo, sobre todo con nosotros por favor. acá. Gracias a ustedes, a los asociados, y por favor, si tienen dudas, se acerquen a la cooperativa que vamos a tratar de ayudarlo en todo lo que necesiten. Gracias por venir.